Hola, ¿cómo están a cada uno de los que siguen estos videos de historia y política en la educación argentina? Bueno, vamos a continuar con un capítulo más. Hoy vamos a trabajar con lo que Adriana Puigros sí trabaja con el título del capítulo de la fundación del debate pedagógico. Recordamos que estamos trabajando con Adriana Puigros, con el texto también de Arate Mariño, y después siempre sumamos algunos datos más de otros textos, por supuesto de internet, y bueno, investigaciones que uno va haciendo y que va incorporando en la bibliografía y en el estudio. Recordamos también que esta es una asignatura que se trabaja en los profesorados, en algunas universidades y en todos prácticamente los profesorados, eh, para algunas cátedras, para algunas asignaturas del secundario, también para la formación de la escuela primaria, también para el nivel inicial. Así que bueno, es una materia, es una asignatura que está desde hace unos años en los nuevos planes de estudio. Por supuesto, como siempre explico en cada video, eh, el programa, si bien hay los lineamientos curriculares, bajan estipulan una serie de temáticas, de bibliografía, cada docente también le va dando su impronta, ¿no es cierto? En cuanto a la bibliografía, si bien está lo obligatorio, se puede ir sumando cuestiones. No todos los programas de cada cátedra van a ser iguales, por supuesto. Así que bueno, yo le ofrezco algo que es lo que yo le estoy dando a mis estudiantes, a los estudiantes del profesorado. Yo trabajo en dos profesorados concretamente esta asignatura y bueno, es lo que yo les ofrezco a ellos. Y desde la pandemia se me ocurrió presentarlo en videos y como vi que le fue sirviendo a otros en otros lugares, bueno, los dejé y ahora los estoy actualizando. Es el dispositivo visual que yo uso en las clases con los estudiantes y bueno, los comparto ahora a ustedes, ¿sí? Por supuesto que son temas debatibles, son temas que tienen que ver con la historia, también trayendo a la actualidad muchas cuestiones. Recordemos que la historia es para eso, ¿no? Es para pensar y reflexionar el pasado, pero también el presente y la proyección, el futuro. Entonces, de eso se trata, como dice Arate Mariño, ¿no? Pensar históricamente, ¿no? Es la reflexión más allá del dato, es decir, ¿qué hacemos con el dato? Nosotros como sujetos atravesados por el espacio y el tiempo, en un contexto, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? Justamente hoy tenía mesa de exámenes con los estudiantes y decían ellos, ¿no? Un poco la historia nos sirve para eso, ver de que nosotros nos estamos formando y vamos a ser docentes, nos insertamos en un sistema que ya está en marcha. No es un sistema que comienza con nosotros. Es un sistema que ya está en marcha, una escuela y una institución y la educación en general que ya está, que tiene su historia, donde hay tradiciones. Entonces es importante también conocerlas para ver cómo estamos, cómo estuvimos, para ver, reinterpretar cómo estamos hoy y ver, proyectarnos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a este capítulo que la vamos a llamar junto con la autora principal que seguimos, los autores principales, vamos a llamar la Fundación del Debate Pedagógico. Yo me tomé el atrevimiento y la libertad de ocupar el título que me parece tan interesante del capítulo para guiar estas exposiciones. Bueno, arranca el capítulo de la autora con algunos datos muy relevantes. Tomar un matecito. Recuerden que estamos transmitiendo desde la frontera, desde Posadas Misiones, así que el mate con este fresco mucho más aún. Bueno, acá tomamos mate todo el año. Muy bien, vamos a comenzar con estos datos. Estos datos son datos que son estamos hablando de fines del siglo XIX e inicio del siglo XX. Dos censos que hay que tomarlo, como decimos popularmente, con pinza, porque bueno, se censaba con los medios que se podía y a los que se creía que debían o podían ser censados, porque en estos censos, por supuesto, no están todos los habitantes de Argentina. Pero bueno, hay una referencia. Trayendo a la actualidad.
Si hoy por hoy, es más, el último censo que tuvimos, si hoy por hoy el censo es un dato que por la forma en que se va dando, no termina de ser un dato del todo confiable, imagínense a fines del 1800, del siglo, perdón, sí, a fines del siglo XIX, del 1800. Datos hay que tomarlo con pinza, no son datos acabados, terminados, porque hubo falla en muchos aspectos. Así que bueno, pero el dato está. Tenemos hacia 1895 casi 4 millones de habitantes. El dato es que del 25% de esos 4 millones eran extranjeros. Recordemos que a partir del Verdi y después con Roca, tenemos la apertura de la inmigración, ¿sí?, de los países europeos a la Argentina, con un objetivo, con un propósito que vamos a ver ahora. Entonces, este es un dato histórico-cultural, lo llamo, ¿no? Es decir, para entender un poco, Argentina, esta nueva nación, república que se está fundando, nace como un país, como una región abierta. Es decir, hay algo que no podemos discutir en la Argentina, se puede discutir los métodos, las formas, se puede discutir muchas cuestiones. Pero esto de que hay desde inicios de la historia, hay una apertura hacia otros, hacia las inmigraciones, y no hay prácticamente no hay restricciones, es algo histórico. Por eso la población argentina, la cultura argentina, es una mezcla, un mestizaje, vamos a ocupar un término que venimos ocupando, es una mezcla, ¿no es cierto?, de muchas culturas. Esto es una marca cultural argentina, ¿no? Por eso también el país, al ser tan grande, es tan diverso, ¿no? De acá mismo, desde Misiones, hay toda una historia aparte sobre el tema de las inmigraciones y sobre cómo se fue conformando la provincia, y justamente la marca de Misiones es la diversidad cultural. Esto lo podemos decir lo mismo de Argentina y de algunas zonas más que otras, pero todas habitadas siempre por extranjeros. Por eso tanta variedad de apellidos, de comidas, de tonadas, de cultura en general. Esa me parece que es una riqueza argentina. Bueno, en el censo de 1914, casi 8 millones de habitantes. Y un dato final, ¿no es cierto?, como conclusión, a fines del siglo XIX llegan a Argentina 3 millones de inmigrantes, ¿sí? Inmigrantes. En su mayoría eran adultos y analfabetos. Entonces, acá está uno de los principales problemas y debates pedagógicos que se van a dar a fines del 1800, inicio del 1900 en Argentina. ¿Qué hacemos como educación y como sociedad con el analfabetismo? Que no es un analfabetismo solo del que viene, ¿no es cierto?, como inmigrante. También estamos hablando del analfabetismo local. Pero si a esto, para dimensionar la problemática, tenemos inmigración hablan otro idioma, de los que vinieron que hablan otro idioma, a su vez son analfabetos de su cultura, llegan a Argentina, un país que se habla otro idioma, otra cultura. Entonces, el analfabetismo acá es un problema realmente complicado y complejo. Entonces, vamos a trabajar sobre ese contexto. Entonces, como dice ahí, un tema de debate, les dije recién, el contexto. El contexto, la diversidad cultural, la inmigración, más lo que ya estaba acá, lo local, va a ser un problema de debate. La inmigración, los que llegaron, se abrió las puertas, pero los que llegaron no son los que esperaban desde acá, ¿no? Es decir, siempre cuento esto, ¿no? Es como que desde los otros lugares donde enviaron y vinieron las personas también estaban esperando las puertitas, y cuando se abrieron las puertas de otro lugar aprovecharon para sacarse de encima, en algunos casos, no en todos los casos, pero en algunos casos aprovecharon para sacarse de encima lo que también a ellos les molestaba. Y eso es terrible porque por la persona misma, por la violencia que significa para esa persona, porque en algunos casos es como un exilio, en algunos casos es huir de un horror, de la pobreza, de la miseria, de una Europa consternada por las guerras, antes ya incluso de la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Entonces,
tenemos un contexto muy diverso, una Argentina que abre las puertas pero esperando otro tipo de inmigrante, ¿sí? Esperaban un inmigrante, digamos, por supuesto que no sea analfabeto, esperaban esos inmigrantes sobre todo del noreste europeo, ¿no es cierto?, capacitados en cuestiones del trabajo, intelectuales, etcétera, etcétera. Pero la realidad después pasó por otro lado. Esa es la realidad. Entonces, el contexto, ¿no? Inmigrantes que llegaron no eran justamente los cultos noreuropeos que esperaban, sino más bien los campesinos, pobres en muchos casos. Era una oportunidad justamente para salir de estas situaciones, analfabetos. A nivel religioso, inmigrantes católicos, pero también vinieron protestantes, judíos, social y políticamente anarquistas, socialistas, refugiados políticos, ateos, bueno, toda esta variedad, este variopinto, ¿no es cierto?, de personas, de culturas, va a ser la conformación, la configuración, lo primero en la cultura de este país que se está iniciando, esta nueva propuesta de país. Bueno, este va a ser el contexto. Entonces, esto va a afectar directamente a la educación. Por eso como dice ahí, se van a generar nuevos debates, nuevas. Y esto tiene que ver con también, además de los debates, ¿qué hacemos con el analfabetismo? Se van a fundar y se van a dar muchas conductas discriminatorias. Muchas conductas discriminatorias dentro del sistema escolar, ¿sí? Es decir, el local con los hijos de los inmigrantes, inmigrantes, como dijimos recién, variado en todo sentido. Entonces, ¿qué hacemos con los nuestros? ¿Qué hacemos con los de los otros? Todos en la misma aula, compartiendo el mismo espacio. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Qué ofrecemos? Ese era el debate. Entonces, las preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con el analfabetismo? ¿Cómo vamos a superarlo? ¿A quiénes vamos a educar? ¿Cómo? El cómo. Por eso va a ser muy importante. Ya teníamos un sistema organizado en leyes, ya tenemos algunos centros de formación, pero ahora el sujeto que vamos a formar, lo metodológico, lo didáctico, para dónde vamos a ir, cómo vamos a ir, cuáles van a ser las prioridades educativas. Bueno, dos grandes debates van a seguir, sobre todo para la cuestión de la educación media o secundaria, que todavía eso es algo muy dividido. Y es este debate justamente apuntamos más bien a una educación técnica, práctica, lo manual, lo que tiene que ver con el trabajo, lo artesanal, que históricamente ya desde la antigua Grecia incluso todo lo manual, lo artesanal, lo práctico, estaba como destinatario, tenía una porción del pueblo en la Edad Media. Lo artesanal tenía que ver con menos, eran los que menos posibilidades intelectuales tenían y por supuesto tampoco iban a poder acceder, era la clase obrera que decimos después, que iban a poder acceder a las élites gobernantes, por ejemplo, ¿no? Se me cruzan muchas palabras por eso para poder hacer la síntesis, pero como es un tema que se viene arrastrando en realidad en la humanidad. Y Argentina no va a estar lejos de esto. De hecho, la educación técnica, la educación para el trabajo, la educación que va a imitar también a la fábrica, a la industria, recién se va a dar en el gobierno de Perón. O sea, fíjense, vamos a tener que avanzar hasta mediados del siglo XX. Y por otro lado, la educación enciclopedista abstracta. Siempre tenemos como dos porciones de la realidad, ¿sí? Dos destinatarios, como dos caminos, ¿no? El enciclopedista abstracto, el de la universidad, más para una élite y una élite que después va a ser gobernante, ¿no? Me hace acordar a la antigua Grecia y a la clasificación que hace Platón, ¿no? Sobre estas cuestiones
de cómo divide la sociedad. Y bueno, tenemos los que tenían el alma de oro, que eran los que iban a ser los gobernantes, que eran los filósofos, los intelectuales. ¿Sí? En la Edad Media después se va a repetir todo esto. Entonces, como que todavía hay resabios de esas cuestiones. Va a decir Adriano Puigros, entre las cuestiones mal resueltas por la sociedad argentina en el pasado, que aún nos pesan, tiene un lugar preponderante la incapacidad para resolver democráticamente la relación entre educación y el trabajo. Esto es un debate, es algo que viene ya incluso en Argentina desde la época postcolonial, los primeros años de la independencia. Belgrano tenía entre su ideario educativo era ciencia y trabajo. Alberdi y Belgrano tenían claro eso. Sí, la ciencia, el estudio, lo intelectual, pero también el trabajo, o sea, lo práctico. Y eso era algo que no se concebía. O era una cosa o la otra porque eso marcaba un estatus social. Entonces, esto es algo que todavía está costando resolverse. Bueno, eso también va a ser parte de este debate, así como que se va a regenerar un nuevo problema. Bueno, y así vamos pasando, ahora vamos a pasar a cuáles son las corrientes pedagógicas que van a entrar en debates en esta época. ¿Sí? Y vamos a arrancar con la que va a ser la corriente pedagógica que va a direccionar todo, la que va a prevalecer en los primeros tiempos, es prácticamente única y que es la que va a responder a los objetivos de los gobiernos de las distintas épocas de este tiempo y que van a responder a un proyecto de país que había, ¿no? Bueno, el famoso normalismo. Bueno, hay mucho para decir y hablar sobre el normalismo, pero vamos a tratar de hacer síntesis, ¿no? Acá una imagen de la Escuela Normal de Paraná, que se considera la cuna del normalismo argentino, ¿no? La cuna de donde se dio la primera carrera, por así decirlo, podríamos decir hoy, la formación de los primeros maestros normales, como se llamaban, ¿no es cierto? Bueno, que va a tener un modelo, que el modelo normalista, vamos a ver ahora, es un modelo que viene de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Bueno, acá a mí me gusta esta frase, ¿no? El normalismo configuró un discurso. Cuando hablamos del normalismo como corriente, así como en filosofía, en sociología, en otras áreas, se habla de estos sismos. Cuando hablamos de normalismo, en pedagogía y en la historia de la educación, hablamos de un discurso. Una corriente pedagógica o filosófica es un discurso. Un discurso que configura una realidad. Entonces, en este caso, hablamos de un discurso moderno para el tiempo que se está viviendo, sobre qué y cómo se practica la educación o qué es la educación o cómo debe ser vista y considerada. Entonces, una corriente configura, es como una matriz. Eso es lo que yo quiero dejar en claro y quiero siempre todos los años con los estudiantes reforzar. Cuando nosotros hablamos de una corriente pedagógica, histórica, etcétera, o sociológica, hablamos de una matriz, hablamos de una manera, de una forma de ver, ¿no es cierto?, que después nos va a llevar a tomar decisiones, porque según como yo mire, según la idea y el concepto de hombre, de persona, de sociedad que tenga, va a ser también mi conducta. Entonces, estas corrientes que van a ser como paradigmas me van a orientar de acuerdo a eso que yo veo y creo y sobre eso que veo y creo. Vamos a avanzar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son las raíces del normalismo? Tomo un matecito antes que se enfríe. Bueno, yo le decía recién que es un movimiento pedagógico que nace en Europa en el siglo XVIII. También va a estar presente en Estados Unidos y en realidad es una corriente pedagógica que va a acompañar a procesos históricos
del Estado, del nacimiento del Estado moderno en distintas sociedades, en distintos países, en distintas naciones. Entonces, no es algo, es decir, hay un normalismo que nace en otro lugar, pero al atraer a Argentina va a tener sus marcas particulares. Pero las raíces están, ¿no es cierto?, en Europa y en Estados Unidos. Que ahora usted dice, bueno, ¿y de dónde viene esto? Y bueno, va a venir justamente de la mano de Sarmiento, entre otros personajes. El normalismo, dice ahí, está creado para formar un nuevo hombre, ¿sí? Un hombre nuevo. Un hombre nuevo para una sociedad nueva, para un modelo de sociedad y de país nuevo. Por eso yo digo que esto acompaña a procesos de países que se van modernizando, que se van democratizando y necesitan un nuevo concepto, una nueva matriz de hombre y de hombre social. ¿Cuál es este modelo, por así decirlo? El del hombre republicano. Un hombre republicano, en algunos casos democráticos, no monárquico, estamos saliendo de las monarquías, ¿sí? Nuevos, como dice ahí como conclusión, nuevos sujetos para una nueva sociedad. Entonces, en este modelo normalista, en Argentina y en otros lugares, enseñar va a ser sinónimo de moralizar. Y moralizar va a ser, o va a empezar a ser, vivir de acuerdo a las normas. Y de ahí viene el término normalismo, viene de norma, de lo normal en cuanto a la norma. Y la norma que viene del griego nomos, que significa justamente la ley, entonces va a ser enseñar igual a moralizar. Y moralizar es vivir de acuerdo a la ley. Un ciudadano que va a ser primero civilizado para convertirse en un ciudadano nuevo para una sociedad nueva. Para eso tiene que aprender a vivir según marcos legales. Caso Argentina, marcos legales que se van a empezar a establecer. Entonces que va a ser muy importante. De hecho, vamos a tener una ley, la famosa ley fin en 1884, ya tenemos vigente y presente una ley de educación, la 1420, entonces todo debe acomodarse, ¿sí? Debe encauzarse desde ese marco normativo. Bueno, ahí hay un dato que también dijimos, Argentina, dice, en el siglo XIX, tuvo una marcada influencia del normalismo norteamericano, sobre todo, o sea, el modelo de normalismo que se trajo es el modelo norteamericano, que el responsable de esto va a ser Sarmiento, ¿no? Cuando él está, si no me equivoco, el dato histórico, cuando él está como ministro de Educación en Chile, él es enviado justamente a Europa y a Estados Unidos para conocer esto en primera mano y después él trae hacia el sur. Entonces los maestros, las maestras normalistas, como se dice el no, van a ser una pieza clave para la transformación de la sociedad moderna, como síntesis de lo que yo le estaba diciendo recién. ¿Sí? Los maestros van a ser funcionarios del Estado, la mano derecha, el brazo del Estado. ¿Sí? Por eso va a ser como dice ahí, una pieza clave para la transformación de la sociedad. Queremos una sociedad moderna, necesitamos un ciudadano moderno, con las características del ciudadano moderno en la época, en ese contexto. Entonces va a haber que empezar a formar. ¿Cómo vamos a formar? Obviamente, desde ¿cuál va a ser el principal vehículo? La educación. Bueno, las corrientes, como dice ahí, la corriente del normalismo o corriente normalizadora, ¿cómo vamos a considerar el sujeto que enseña, el sujeto que educa, el responsable, a este brazo del Estado funcionario? Con términos religiosos. Esta va a ser otra cuestión que va a llamar mucho la atención, por lo menos en Argentina. Yo diría en Latinoamérica. La docencia como misión. El maestro es un enviado, un apóstol, un enviado del saber. Era una cuestión, para el maestro era un orgullo y un acto misional ser maestro. Estaba puesto en él la responsabilidad de formar al ciudadano, al nuevo ciudadano. Y a su vez el maestro va a tener, como desde el otro lugar, como recepción, va a tener la figura
de justamente alguien con la máxima autoridad, no solo por el saber, sino por la responsabilidad que tiene. De ahí casi la veneración casi religiosa que se va a tener hacia el maestro. De esto hay muchísima anécdota. Por ahí los que son mucho más jóvenes o hoy son estudiantes, por ahí no se pueden imaginar esto, ¿no? Pero a mí que me tocó tener todavía una educación en la primaria y me animo a decir hasta el secundario incluso, donde todavía estaba esa imagen del maestro que se lo mira como alguien, como una figura súper importante, respetable, una figura que en muchos casos ocasionaba mucho temor y respeto, más que respeto, en algunos casos había hasta miedo, pero esa cuestión de la palabra sagrada, la del maestro, y en realidad la escuela reproducía también lo que se vivía en los hogares, en las casas. Entonces, la educación con el formato normalista o en el formato normalista, el maestro, la maestra, va a ser la representación de la autoridad, la que se vivía en la casa, en la escuela. Incluso en la escuela más, con más autoridad que en la casa. Eran creyentes, defensores de una escuela pública y laica, o sea, eran los defensores y los que llevaban adelante la propuesta educativa de la ley 1420, donde estaban convencidos que la educación y el trabajo de ellos en la educación es la herramienta fundamental para transformar a la sociedad. Bueno, por supuesto, si hablamos de ley 1420, si estamos diciendo todas estas características, el maestro normal es profundamente sarmientino. Es decir, ellos eran los encargados y enviados representantes de la civilización, los combatientes de la barbarie, ¿no? Habíamos trabajado el texto de Civilización y Barbarie, de Educación Popular de Sarmiento. Entonces, era como nos preparamos y salimos al mundo para combatir la barbarie, el salvajismo y principalmente alfabetizando para después poder reintegrar o habilitar al ciudadano para esta nueva sociedad. Bueno, vamos a seguir con las corrientes que influyeron en el contexto del normalismo, es decir, las corrientes por las cuales se forma o que están detrás o que sustentan al normalismo. Corrientes que son sociológicas, filosóficas. Es decir, el normalismo es normalismo porque está sustentado, conformado por otras ideas, ideologías, por otras corrientes, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Por supuesto, para este tiempo tenemos para el mundo de la filosofía y de la ciencia, y esto va a influir después en todo, el positivismo. La idea no es hablar del positivismo como corriente acá porque no es el objetivo del video y tampoco se va a hacer muy largo, pero estamos hablando de la filosofía positivista, ¿no? Es decir, del conocimiento basado en hechos, a los hechos y de los hechos. Lo positivo es el hecho, lo que se puede, donde aplicamos el método científico, partiendo de la observación, lo que se puede experimentar, calcular, cuantificar, mensurar, es decir, medir, todo lo que pueda pasar bajo la vara de la mensurabilidad, de la experimentación, ¿sí? Es lo que va a darse como válido. Esto va a influir, que lo primero que se va a trabajar es la filosofía, pero va a influir en todo. De hecho, va a dar un salto muy grande, va a ser dar un salto muy grande al mundo, a la ciencia, ¿no? Va a ser la que va a permitir justamente pegar el salto. Pero también esto se va a aplicar a otras dimensiones. Esto se va a aplicar porque, es decir, cuando entra en vigencia
una corriente de pensamiento, una filosofía nueva, algo que se asume y que, digamos, es la manera que se cree que va a ser la forma en que podemos como sociedad crecer, o no en muchos casos, pero crecer, avanzar, modificarnos, esa nueva corriente conforma y configura, vuelvo a ocupar esta expresión, configura el resto, es decir, todo se empieza a ver desde ese lugar, desde ese paradigma. Entonces es como que en todo se va a meter el positivismo, también en lo educativo. Entonces el hecho educativo, el acto educativo, el contexto y la escuela como tal, va a empezar a ser visto como el lugar del hecho, en donde todo va a tener que ser justamente observable, experimentable y medible. Entonces, el positivismo pedagógico lo que va a hacer es elaborar modelos que a nivel educativo permitan ordenar, en muchos casos reprimir lo que haga falta reprimir, expulsar, promover, ¿no es cierto?, en la escuela sistemáticamente a la población. Es decir, nosotros tenemos en este contexto de una Argentina con tanto mestizaje, con tanta mezcla cultural, con tanta diversidad cultural, estamos en inicio del debate de qué hacemos. Entonces había que ordenar esto. ¿Cómo ordenamos? Bueno, necesitamos varas, necesitamos sistemas de medidas. Por eso es que el positivismo va a ser como una propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se va a empezar a hacer? Algo que, según, es decir, que hay que mirar de manera compleja y completa, ¿no? En algunas cuestiones va a ser terrible, en las otras cosas va a ayudar más, pero se va, para combatir en muchas cosas, en muchas cuestiones, para mejorar en muchas cuestiones la educación, se va a terminar discriminando. Y se va a estar, por así decirlo, se va a empezar a ver al ciudadano también como una amenaza en muchos casos. Entonces se va a empezar a hacer una correlación entre raza, sector social y educación. Entonces acá es como que se reviven debates anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Rodolfo Sennett va a elaborar una especie de diagrama disciplinario, ¿sí? Como una especie de tabla que me va a permitir evaluar y de acuerdo a eso actuar. Basado en lo que vamos a llamar oposiciones, ¿sí? Una de las oposiciones, que este va a ser unos grandes problemas de la educación hasta el día de hoy en realidad, de cómo hacer para incorporar a lo diferente, cómo hacer para incorporar e incluir, vamos a hablar no de incorporar, de incluir, de dar lugar, de hacerlo protagonista y serlo parte de a los que son opuestos, contrarios o diversos. Entonces estaba la oposición delincuente adaptado. Entonces había como una especie de, no me acuerdo cómo se dice en matemática, ¿no? Pero bueno, a ver, disciplina, el sujeto indisciplinado va a ser catalogado o enmarcado como delincuente, y la delincuencia como tal como enfermedad. Entonces se va a dar eso, ¿no? Indisciplina igual delincuencia igual enfermedad. Entonces la enfermedad yo voy a asociar a la delincuencia y la delincuencia a la indisciplina. Y por el contrario, el adaptado, el que tiene capacidad de adaptación, es el saludable, que es el que presenta la buena conducta. Entonces, cuando yo formo en la escuela, yo voy a mirar estas dos cuestiones. Yo formo para la buena conducta, que es la capacidad de adaptación a este marco normativo nuevo, y eso va a ser sinónimo de salud. Ese es mi marco. Entonces, el que no entra dentro de ese cálculo puede ser discriminado, expulsado. Si no hay capacidad de adaptación, no va a haber salud. ¿Tá? Entonces, esa va a ser un poco la medida. Por eso es que se cometieron muchos actos de violencia por discriminación en este tiempo. Se buscó la inclusión, pero a la vez se terminó discriminando. Bueno, otra corriente
que va a estar respaldando esto va a ser, y vamos a ver que en Argentina va a ser muy importante, tiene este nombre que por ahí puedo recibir otros, pero higienismo en el normalismo, el higienismo pedagógico. Muy interesante, porque acá estudiar el higienismo nos ayuda a resolver muchas cuestiones, entender muchas cuestiones en la historia de la educación. Es una corriente médica, sociológica, ¿sí? Médica y sociológica. Va a surgir, por supuesto, en Argentina. En Argentina, digo por supuesto porque en realidad va a ser por la afectación que vamos a tener, una afectación muy grande a nivel social, que es a fines del siglo XIX, las consecuencias que va a traer la epidemia del cólera y fiebre amarilla, que son epidemias que llegaron también con las inmigraciones en los barcos, van a llegar también las enfermedades, pero esto pasó siempre, es decir, llevamos y traemos, es así. Las enfermedades se van transmitiendo, ni hablar del último evento del COVID, llegan antes por los barcos, ahora por los aviones, es decir, se lleva y se trae. En este caso fue el cólera y fiebre amarilla. Dos grandes epidemias de fines de 1800 que merecen todo un estudio aparte. Y cómo la escuela, yo justamente le decía hoy a los estudiantes, en el fin del 1800 con estas dos epidemias, la educación tuvo que lidiar con las mismas cuestiones que lidiamos en el 2020 con el COVID. Sin embargo, hay poco registro, pero de lo poco que hay registros de, si bien de la epidemia en la escuela, de cómo en la educación en realidad no se detuvo prácticamente nada. Sí se tomaron medidas, de hecho hay imágenes de niños con barbijos, el tema de la distancia también, lo del 1,20 m que hablábamos, y vamos a ver otras cuestiones. Es decir, a fin del 1800 se trabajó con epidemias, los niños siguieron yendo a la escuela y se tomaron medidas preventivas. Vamos a ver de qué se trataron. Y en el 2020, con toda la información que ya había, si bien era nueva la enfermedad y el virus era nuevo, ya había historia. Sí, no estábamos en fin de 1800, ya teníamos más datos, ya teníamos registro de cómo hacer las cosas y sin embargo nos mandamos muchas macanas. Quiero decirlo así muy sutil y suavemente. Sí, se podía haber hecho de manera diferente, ¿no? Podríamos haber evitado tanto encierro, podríamos haber evitado vivir la educación como la vivimos y un montón de traumas que hasta el día de hoy estamos pagando. Nadie tiene la varita mágica, nadie tiene la bola de cristal, pero yo creo que mucho no se miró la historia. Se escuchó a los profesionales que se quiso escuchar, se escuchó las voces que se quiso escuchar, y bueno, esa es mi crítica que hago, sea el gobierno que sea el partido que sea. Bueno, haciendo una evaluación con el diario del lunes, cuando ya pasó todo, yo sé que es más fácil, pero bueno, la idea es aprender, justamente para eso está la historia. Bueno, vuelvo a las pandemias, a la epidemia del siglo XIX, fin del siglo XIX. Bueno, ¿cuál va a ser la gran preocupación a partir de esto? Bueno, los hábitos higiénicos, los hábitos alimenticios, los hábitos sexuales. Y como decíamos recién, todo esto se inició y se acrecentó por la llegada de los inmigrantes. Entonces, esto va a ser nuevo. Un representante de esta corriente médico-sociológica va a ser el doctor José María Ramos Mejía. Bueno, a partir de la implantación de esta corriente, concretamente vamos a hablar de hábitos y de prácticas de higienismo. Entonces, esto también se va a trabajar mucho en la ley. De hecho, habíamos visto en la ley 1420 de 1884, justamente habla de una educación de acuerdo a los hábitos de higiene. Fíjense lo fuerte que era esto,
que todo, por así decirlo, estaba también relacionado con lo higiénico. Entonces la escuela va a hacerse cargo de esto y va a formar también en esto. La educación para la salud era muy importante. Entonces, una de esas cuestiones va a ser el tema de los mobiliarios para prevenir escoliosis de columna, ¿sí? Para evitar el contacto sexual, para evitar el contacto físico, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el mobiliario que se escogió, va a ser el pupitre, que ahora vamos a analizar. Con esa imagen arrancábamos, ¿no? La prohibición del beso, ¿sí? Porque el tema del beso, el contacto físico, ¿no? Sobre todo entre los chicos, el abrazo, el beso, es decir, esto me hace acordar tanto al 2020 que lo vivimos, ¿no? Una de las cosas que más extrañaba, los docentes por ahí testimoniamos, era ese contacto directo. Muchos estudiantes se perdieron en un sentido muy amplio, muy profundo a la vez, porque muchos estudiantes perdieron el contacto físico, el contacto afectivo, la mirada contenedora del docente. En muchos casos, muchos chicos, la única mirada contenedora del día era la mirada contenedora de la escuela. Es decir, sucedieron tantas cosas, se pueden narrar tantas cosas sobre cómo vivimos la pandemia, y esto ya pasó, esto ya se vivió. El uso del guardapolvo blanco va a iniciarse en este momento para justamente el guardapolvo blanco, muchos narran, ¿no? Lo van a traer. Los guardapolvos quedaban en la escuela, se desinfectaban en la escuela. Los chicos venían con su ropa y en la escuela se colocaban el guardapolvo e ingresaban a la escuela, al aula, y después se sacaban y volvían a sus hogares. Entonces el guardapolvo blanco justamente va a ser como la pared para que no pase o para que no se dé tan directamente el contacto. ¿Sí? De ahí viene la imposición del guardapolvo blanco en la educación. Después, más adelante, cuando el guardapolvo ya se institucionaliza y ya queda como parte de la historia y la escuela ya se identifica con el guardapolvo blanco, tanto en docentes como en estudiantes, después queda y se le da una resignificación al guardapolvo blanco. Pero el guardapolvo blanco nace en este tiempo para evitar justamente los contagios. Después se le va a dar la cuestión de la igualdad, para que no haya discriminación, para que seamos todos iguales, la equidad, y toda esa reinterpretación muy buena que se hizo después, cuando ya el guardapolvo blanco está instalado en el imaginario educativo, en la escuela, ¿sí? Hoy ya se ve muy poco, pero hasta hace muy poco tiempo el guardapolvo blanco, desde fines de 1800, ¿sí? va a tener ese significado. Pero nace acá, en este contexto. Bueno, como hábitos de la época, desinfección de libros, desinfección de mobiliarios, eso es volver un hábito. En algunas culturas actualmente, los hábitos de limpieza, en algunas culturas, por ejemplo, me vi y me comentaron, y vi también cómo en algunos países, en algunas regiones, se me ocurre por ejemplo en Corea del Sur, esto de la limpieza de las aulas, antes y después, pero como un acto, como parte de la enseñanza y del hábito de higiene que vamos a compartir desde muy niños. Muy interesante, por supuesto, muy, muy bueno. Bueno, en Argentina eso se llevó adelante motivado por el higienismo, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Acá una imagen, varias imágenes en realidad, lo que denota y lo que connota. Me acordé de estos términos, ¿no? El pupitre. Tenemos primero, acá en la imagen superior izquierda, o sea, estoy hablando de lo que estoy viendo, ¿no? Margen superior izquierda, derecha, perdón. Un modelo de aula normalista. Fíjense los elementos, el mobiliario, el orden de los bancos, ¿sí? La famosa cátedra allá en el fondo del docente, ¿sí? El docente en la cátedra aquí,
el pizarrón, la pizarra, el mueble donde se guardaban todas las cosas, los pupitres ordenados, ¿sí? Acá tenemos una imagen a la izquierda de esa imagen de cómo se vivía en realidad. Fíjense el detalle, cómo están los cuadros, la limpieza, el lugar, el guardapolvo blanco, los peinados, ¿sí? Ya estamos hablando de una escuela mixta, es decir, las aulas eran mixtas, varones y mujeres. El orden, ¿sí? Milimétricamente todo medido. Acá abajo, fíjense cómo se tomaba distancia. Esto me parece genial. Esto en época de epidemia era muy importante, ¿sí? Se tomaba distancia, ¿cierto? Marcando el radio, ¿sí? Esto en la época de la epidemia va a ser justamente para... Pero después más adelante también cuando lo militar se va a la escuela, esos hábitos también se van a tomar, pero motivados por otras cuestiones. Pero en este caso por el tema de la salud. Y acá también tenemos la demostración de un aula, muy interesante. Fíjense el pupitre, este es un modelo de pupitre, había varios. Este ya es más moderno, un poquito más liviano se va a notar. A diferencia de estos que tienen, estos son un poco de hierro y de madera, estos son todo de madera. Características del pupitre, bueno, eran bancos, ¿sí? Donde eran un cuerpo donde teníamos para sentarnos y para apoyar el banco, digamos, la mesa y la silla juntos. Fíjense cómo están unidos. En muchos de los casos, en la mayoría, yo diría de los casos, acá abajo también tenemos hierro de madera, estos son los más antiguos. También más costosos, igual que esto acá arriba. Pero acá al del medio tenemos uno de madera, que eran los más económicos, los más ágiles también para mover. Estos, sobre todo los de hierro, estaban abulonados al piso. Es decir, se ponían como rieles y se los apoyabas en el piso y eso era fijo, ¿no? En este caso, a diferencia de estos de acá arriba, los de acá abajo, el espaldar de la silla no va a estar apoyado en la parte de adelante. Fíjense cómo acá se ve claramente, acá abajo. Tenemos la silla donde se apoyaba la persona, ¿sí? Fíjense el niño acá apoyado, pero ese apoyo daba directamente con el banco de atrás. Y por eso tenían que ser bastante fijos los bancos, porque claro, cualquier movimiento el de adelante movía el de atrás. Y a esto hay que tener en cuenta que se trabajaba con tinta, con frasco de tinta y con pluma. Entonces el de adelante, si se movía mucho, movía el de atrás y se hacía un desastre, ¿no? Claramente. Y acá se ve muy bien en la cajonera, que era muy práctica, ¿eh? La verdad que está buenísimo. Si pudiéramos volver a estos bancos, está bueno porque es muy práctico, porque ordena. Esta cajonera, o sea, levantaban esta tapa y ahí los estudiantes guardaban sus cosas. Acá arriba no se ve, pero acá arriba tenía una ranura donde se apoyaba en la pluma para que era como una canaletita para que no se caiga la pluma. Y en el medio tenía un huequito acá donde se introducía el frasco de la tintura, de la tinta. Bueno, esos bancos abulonados, porque no se trabajaba acá, bueno, vamos a irnos en grupo, vamos a trabajar en ronda, no. Acá la educación de Comenio, todos mirando hacia adelante, el saber está adelante, somos personas que vamos a escuchar y vamos a recepcionar el mensaje. Es decir, hay un modelo educativo, muy interesante la imagen. Todo lo que connota esto es increíble. Bueno, otras posturas, discursos no normalistas. Es decir, vamos a hablar de los opuestos, por así decirlo, al normalismo de la época, que van a llegar también con las inmigraciones y que van a desarrollarse en Argentina. Bueno, vamos a empezar por los democráticos radicalizados, que van a ser los opositores al normalismo, ¿sí? También van a ser llamados ahí en el tercer punto, dice, fueron antipositivistas.
Recuerden que el positivismo es la base del normalismo. Y también van a ser llamados los espiritualistas, como lo contrario a los materialistas positivistas. Eran opositores al normalismo, se interesaban por las nuevas experiencias pedagógicas, las que venían de Europa, sobre todo, ¿sí? Y esta nueva tendencia que se estaba dando en educación en Europa ya eran experiencias que ya pasaron por lo que nosotros estábamos viviendo, y empezaba a ver a la sociedad y a la escuela con otras herramientas, desde otros lugares. Entonces se empieza a hablar de autogestión, empezar a ver al niño como niño y enfocarse en el niño, no tanto en el docente. Hay un corrimiento del foco. El niño es el que tiene que ser educado, entonces hay que pensar a la educación desde el niño, cómo el niño aprendería mejor. Entonces el saber y la práctica educativa no va a estar centrado tanto en el docente, sino en el niño. Ahora, esto a nivel idea. Todavía estamos con una educación centrada en el docente. El docente es la representación del saber. Entonces, estas corrientes van a empezar a trabajar este cambio, esta modificación, este corrimiento de la función y del rol docente y el lugar del sujeto niño en la escuela. Propiciaban una educación más bien moral, como un medio para una revolución pacífica de la sociedad. Van a ser contrarios, van a ser opositores al elitismo, a la corrupción y a la burocratización. El elitismo todavía era muy fuerte, porque estaban las escuelas nacionales, por ejemplo, para el nivel secundario, diríamos hoy, que seguía formando a la élite gobernante. Y tenemos después las escuelas más populares, que eran las escuelas normales. Entonces, van a estar en contra de esta división social. Van a ser opositores a la idea de que la escuela es una empresa económica o para la manipulación ideológica y política. Esto es muy interesante, es decir, van a empezar a ver cómo generar un cambio, una transformación para una nueva sociedad ahora que ya tiene que ir avanzando. Entonces, por eso van a ser los más opuestos, radicalizados a la propuesta del normalismo. Bueno, después van a estar los socialistas. Los socialistas van a ser los maestros, los profesores que militaban el socialismo. A ver, sobre todo eran maestros y profesores que venían de Europa o que venían de afuera, que eran los inmigrantes que ya eran, por así decirlo, algunos ya eran docentes, y está hablando de una pequeña porción de docentes locales que miraban a la educación ya no desde el normalismo, que eran unos pocos. Militaban a nivel político el socialismo. El socialismo viene, por supuesto, de Europa, ¿no? Traen también los inmigrantes. Entonces, van a ser la oposición también al normalismo. Entre los normalizadores estaban, a ver, si nosotros tenemos que ubicarlos en cuanto a posturas, ellos van a estar como en el medio, entre los normalistas y los espiritualistas o democráticos radicalizados. Una postura como intermedia. Tenían un rechazo a los criollos y tenían una mirada positiva, es decir, optimista y de admiración por el proletariado europeo. Por eso decimos que estaban como en el medio. Rechazaban el orden conservador y defendían la principalidad del Estado. ¿Sí? Interesados en la influencia de la sociedad civil en la educación, ¿sí? Como lo social tiene que marcar también, por supuesto, la sociedad civil tiene que marcar el ritmo de la educación, y la educación tiene que ser la vehiculización también de esta sociedad. Ellos van a promover las sociedades de educación en las bibliotecas populares, que vamos a ver ahora
de qué se trataba las sociedades populares de educación, ese era uno de sus grandes aportes. Acrecentaban los vínculos participativos con los estudiantes y los padres. Esto es algo novedoso, es decir, el niño participaba en la educación, pero como receptor del saber, pero no en la toma de decisiones, es decir, los adultos, los padres, el querer o el deseo, la necesidad del niño no se sobreponía. Es decir, lo que el adulto educador consideraba que tenía que ser, eso es lo que se marcaba y eso es lo que se enseñaba. Entonces los socialistas van a empezar con otros, van a empezar a ver esto de, bueno, pero ¿cuál es la necesidad concreta del niño? ¿Cuál es la participación que tenemos que darle al hogar y a la familia también en la escuela? Preguntas por el momento. Combatían el autoritarismo de los burócratas normalizadores. Van a considerar a los normalistas unos burócratas y además autoritarios. Es que tenían una forma muy particular de llevar adelante la educación, el normalismo. Y sí, eran autoritarios en la mayoría de los casos, ¿no? Era una imposición del sistema. Bueno, después están los anarquistas, que esto no duraron mucho tiempo, se extinguieron rápidamente del sistema educativo, porque va a haber muchas contradicciones. Los educadores eran educadores anti-Estado, ¿sí? Antiestatistas. Y van a ser llamados libertarios. ¿Le suena libertario? ¿Le suena? Bueno, obviamente no estamos hablando del libertario como partido y seguidor del partido político de lo que es hoy en día en Argentina, hoy 2025. Estamos hablando de, pero sí algunas raíces y cómo la palabra libertario en este contexto particular es diferente quizás a lo de hoy, ¿no? Por eso puse ahí entre comillas porque me pareció interesante, porque acá tenemos para hacer un parangón, como se dice, ¿no? Una comparación. Promovieron la creación de escuelas vinculadas con las organizaciones mutuales, con los sindicatos obreros y con grupos anarquistas. Se extinguieron, porque en definitiva la educación no tiene que ser una cuestión del Estado, el Estado no tiene que intervenir, no tiene que hacerse cargo de nada, pero alguien se tiene que hacer cargo. Entonces, ¿quién se va a hacer? Va a reemplazar el Estado por otras instituciones. Y esto no tuvo gran asidero, prácticamente se extinguió, como dice ahí, porque, bueno, en Argentina la educación a cargo del Estado es de una tradición muy fuerte. Desde el reglamento que habíamos dicho de Belgrano en 1813, la educación está a cargo del Estado. Entonces, ¿cómo se va a organizar una educación sin la intervención del Estado? Y no solamente hablando de quién va a pagar los sueldos. Entonces, esa es una cuestión a tratar. Por eso el anarquismo pedagógico, los anarquistas, van a extinguirse prácticamente, ¿no? No perduraron. Por ahí sí, en cuanto a algunas ideas, pero como tal, no tanto. Ahora, de todos estos democráticos radicalizados, que también llamamos espiritualistas, socialistas y libertarios, que son los anarquistas, estoy hablando en fines de 1800, de todos ellos vamos a ver algunos puntos de coincidencia. Ellos coincidían, de los tres grupos, coincidían en la experimentación de una educación alternativa al modelo normalizador. Es decir, los tres van a estar de acuerdo en querer presentar algo diferente, en querer modificar ya lo del normalismo, porque se veía como al final un autoritarismo y eso terminaba también perjudicando, ¿no? Entonces, algo nuevo también para una sociedad nueva, diferente. Eran patriotas, ¿sí? Y consideraban, más que los normalistas, la inclusión de los inmigrantes en la escuela pública. La inclusión del diverso como diverso. No la educación, la inclusión del diverso para configurarlo a lo nuestro. Que en definitiva uno se pregunta, ¿y qué era lo nuestro? Y todavía se estaba definiendo en realidad. Entonces, una escuela normalista
incluía pero a la vez también discriminaba en muchas cuestiones. Entonces, estos grupos eran patriotas porque tenían sus raíces en los inmigrantes, eran inmigrantes, pero también eran argentinos que se sumaban a esta idea. Por eso dicen eran patriotas, querían a la patria y buscaban un cambio también. Y sobre todo la inclusión en la escuela pública del inmigrante y de aquellos que eran discriminados. Estaban en contra de la imposición, dijimos recién, ideológica y cultural, sobre todo de la mano del normalismo, y van a proponer nuevos métodos de enseñanza, nuevas formas de gobierno escolar, donde va a haber más participación de los estudiantes y de las familias. Bueno, de todo esto, de estos tres grupos como opositores al normalismo, va a surgir una nueva propuesta. Vuelvo a insistir, no vamos a detenernos en analizar como corriente pedagógica o como modelo educativo a la escuela activa o escuela nueva, o a los seguidores de la escuela nueva que vamos a llamar escolanovistas o seguidores de la escuela nueva, ¿sí? Escuela, ¿sí? Novista, nueva. Entonces, los escolanovistas o los seguidores de la escuela activa o escuela nueva, el nombre ya lo dice, ¿no? Un nuevo modelo de escuela que va a ser una propuesta de escuela de educación activa, participativa. Este va a ser el resultado de la, por así decirlo, de los tres grupos, ¿no es cierto?, termina en esta propuesta. Entonces, la escuela activa, la escuela nueva, que es la escuela post-normalista, es como la oposición a la educación y a la escuela tradicional. Entonces tenemos la escuela activa o escuela nueva como oposición a la propuesta de la escuela tradicional normalista. Por eso dice ahí contraoferta, respuesta a la escuela tradicional normalista. Va a atender a problemas educativos del momento que consideraban que había que modificarlos, como ser demandas de participación en la planificación. La planificación no era una cuestión participativa, incluso ni para los docentes mismos, ¿sí? Era algo impuesto. Esto se va a ver mucho en los gobiernos militares después. Gestión y conducción de las políticas educativas. Alumnos en el centro, el estudiante como centro, como destinatario y en el ojo de la educación. Una participación y responsabilidad activa, ¿sí? Y va a aparecer la expresión del aprendizaje significativo. Entonces van a aparecer las nuevas escuelas. Después se van a llamar, después se va a hablar de, más adelante se va a hablar de aprendizaje significativo, se va a hablar de constructivismo y un montón de autores que en pedagogía se estudian, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora no es el objetivo. Bueno, vamos a... habíamos dicho que los socialistas, sobre todo, van a proponer las sociedades populares de educación. Que el antecedente de esto, vimos en otros capítulos, eran las juntas protectoras de educación. Esta propuesta de las sociedades populares de educación saca a la educación, corre a la educación, ¿no es cierto?, por así decirlo, de la escuela. Es decir, la escuela no va a ser el único medio. Esta idea ya es sarmientina. La escuela para Sarmiento, la educación, mejor dicho, para Sarmiento, no va a estar centrada únicamente en la escuela. En él hay un concepto más amplio. Entonces, en él tenemos que dividir. Una cosa es la propuesta educativa, teniendo como centro físico a la escuela, y otra cosa es la educación. La educación es un concepto más amplio. Entonces, la educación, las sociedades populares de educación van a hacer una propuesta de formación fuera del ámbito educativo escolar. Y se va a iniciar, dice ahí, a partir de la llegada de los primeros inmigrantes, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX. Y va a ser pensado sobre todo para el inmigrante adulto, para enseñar algunas cuestiones que tenían que ver con la cultura local, la alfabetización, que va a ser la prioridad, y también ver cómo se puede aprender desde el inmigrante, ¿no es cierto?,
algo que también estaba en el proyecto original, que era el tema del trabajo. Entonces, funcionaban dentro, pero también fuera de la escuela. Dentro porque muchas escuelas eran el lugar físico que se ocupaba para. Y esto va a ser yo siempre digo, estas sociedades populares de educación van a ser justamente la antesala y lo que después vamos a llamar la educación de jóvenes y adultos, tanto para la primaria como la secundaria. Yo veo en esto el antecedente de la educación de adultos de hoy. Empezar a pensar en el adulto, en la formación del adulto, también para la promoción de la cultura. En este caso, hoy por hoy dentro de las escuelas, pero acá empezaba a hablar de los talleres, ¿sí? Eran centros, como dice ahí, de transmisión cultural. Esto lo van a trabajar sucesivos gobiernos después, ¿sí? Muy importante. Acá está el antecedente es decir, en las sociedades populares de educación, como dice ahí, abarcaba toda la población, sobre todo aquellas que quedaban fuera de la escolarización. Porque la escolarización estaba pensado para el niño y en el nivel medio, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con algunos sujetos sociales que quedaban fuera de la propuesta educativa? Por ejemplo, inmigrantes, adultos. No tanto el niño, porque el migrante niño iba a la escuela. El inmigrante adulto. ¿Qué pasaba con los discapacitados? ¿Sí? Es decir, ¿qué propuesta educativa había para el discapacitado? Para las mujeres, sobre todo las mujeres adultas, porque las mujeres niñas, ya las niñas ya empezaban, o sea, ya estaban en la escuela, estaban insertas. Pero el adulto, incluso el adulto mayor. Entonces, ¿qué en definitiva ofrecían? Ofrecían educación no escolarizada. Era más bien semipresencial y eran talleres para el trabajo, para aprender oficios. Escuelas de oficio, la antesala también de las escuelas de oficio. Bueno, acá yo quiero hablar sobre algunas. En este caso concretamente es una revista. Concretamente, esta revista La Obra, que fue fundada en 1921, primera mitad del siglo XX, que arranca en 1921 y va a durar más o menos hasta el primer gobierno de Perón. Después va a ser censurada esta revista. Esta revista surge a partir de las sociedades populares de educación. En estas revistas eran revistas escolares, también eran revistas de noticias y también eran revistas, la revista en esta época, esta y otras, eran no solamente de información, de noticias, sino también en algunos casos era como medio de crítica. Entonces esta revista va a ser después una revista muy perseguida, los autores, los editores, etc. Ella va a declinar en el peronismo, ¿sí? Pero quería remarcar porque este formato acompañó a las sociedades populares de educación. Y yo les dije que en las revistas los docentes empezaron como a ser también sujetos, y acá se ve la influencia de los sindicatos, de los socialistas, de los gremios. Ya estamos hablando de los primeros gobiernos del nuevo partido radical en Argentina. Estamos avanzando ya en la historia, ¿no? Y acá fíjense que vamos a asociar lo de la revista, que va a ser como el medio donde el docente empezaba a manifestarse también políticamente y empezaba a ser crítico, etc. La libertad de expresión también en esto. Y vamos a tener como un cruce, ¿no?, entre esta escuela nueva que estamos trabajando y la influencia del sindicalismo docente. Es decir, estamos en un momento histórico donde el sindicalismo docente va a empezar a desarrollarse. Esto va a estar, digamos, de la mano, o va a ser favorecido, por así decirlo, impulsado, no sé si impulsado, pero por lo menos va a dar espacio y la libertad para que se dé el gobierno radical
que estaba iniciándose en ese momento, como dice ahí, el gobierno radical favoreció el movimiento con un marco político permisivo, ¿no? Permitir la manifestación y la crítica, que esto no era una práctica habitual. Ahora, fíjense cómo empieza a aparecer en Argentina este movimiento del docente que se expresa, que se empieza a expresar, a expresar su descontento, sus disconformidades. Entonces hay todo un cambio, estamos rompiendo con algunas dictaduras, imposiciones, y eso va a ser importante. 1912, primera huelga, acá hay discusión si es o no la primera, bueno, pero uno de los datos históricos importantes, con mucha fuerza, es esto que en 1912 se da la primera huelga de la docencia argentina. Algunos personajes muy importantes de la historia, Julio Barcos, Leonilda Barrancos, entre otros. Los temas, el tema de los sueldos, los pagos, de las condiciones escolares, de las discriminaciones, entre otros. 1917, huelga de maestro en Mendoza. Un personaje importante, Florencia Fossati, no nos vamos a detener tanto en ella ni en Barrancos, pero por lo menos nombrarla, ¿no? Florencia Fossati como la cara visible en esta huelga importante que va a ser muy paradigmática, ¿no? 1917. Estamos hablando de la antesala de lo que va a ser después la revuelta estudiantil universitaria. Los docentes empiezan a escribir artículos, manifiestos de protestas, sobre todo contra la burocracia, ¿sí? Van a estar a favor de una educación nacionalista, más democrática, no impositiva. Por eso ya van a ser fuertes cruzamientos y oposiciones al normalismo. Por eso le mostraba también la revista, porque la revista va a ser uno de los medios donde se van a manifestar. Bueno, miren, yo dije en 1912, primera huelga, con los temas que les dije, y si empezamos a mirar cuáles son los temas de las huelgas de los años que siguieron hasta la actualidad, prácticamente en muchos casos son los mismos. Seguimos discutiendo en Argentina sobre el tema de sueldos, sobre el tema condiciones laborales, sobre el tema discriminación, sobre el tema burocracia. Bueno, para eso sirve la historia. Justamente para eso. Siempre le digo al estudiante, 1912 ya se discutía sobre el tema de los sueldos, la discriminación, sobre el tema del segmentarismo, sobre el tema de los derechos. Estamos hablando de una época donde ni siquiera había estatuto docente. Y hablamos el 2025 y los sindicatos y los gremios se siguen reuniendo para trabajar sobre los mismos temas. Y en muchos casos volvemos hacia atrás. Entonces, qué importante la reflexión histórica, el pensar históricamente, como dicen los autores. Bueno, vamos a este nuevo evento que es parte del desarrollo y del impulso de lo que vimos anteriormente. Ya estamos viniendo de un 1912, 1917, donde la docencia empezó a manifestarse y va a aparecer este hecho tan importante en la historia de la educación argentina. Yo diría no solo argentina, latinoamericana, porque es un evento que se dio en Córdoba el 15 de junio de 1918 y se va a extender a América Latina. Famoso movimiento reformista del 18, ¿no? Se va a tratar de una propuesta del reformismo universitario en pro de la democratización de la universidad. Democratización. Hoy quizás no podemos imaginar una universidad, al menos de palabra, no democratizada o autoritaria. Pero acá sí tenemos que pensar que era una necesidad, por lo tanto, hablar de una democratización estamos diciendo de que pasaba lo contrario, ¿no? Y una universidad con un carácter científico, y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hablar de una universidad que no haga ciencia, que no tenga un carácter científico? Bueno, evidentemente estamos hablando de un modelo de sociedad nuevo
que venía a romper con el modelo tradicional de universidad más escolástica medieval, ¿sí? Y se está proponiendo una universidad diferente, más democrática y con un carácter científico. De esto hay mucho para hablar, pero bueno, vamos a extender mucho. Pero la universidad como lugar, como acervo y lugar de promoción de la cultura y de la ciencia, ¿no? Bueno, ahí hay una foto, ya una fotografía. Me dice, hay una célebre fotografía de los estudiantes cordobeses izando la bandera argentina en lo que es el frontispicio del antiguo edificio de la Universidad de Córdoba, la primera universidad argentina. Yo siempre les digo a los alumnos, miren, los estudiantes, ¿no? Cómo están vestidos. La moda también nos habla de la época, ¿no? La idea también de universidad. O sea, Córdoba, una universidad que venía de la tradición jesuítica también, con todo un modelo de universidad europeo. Fíjense cómo están vestidos, sombreros, etc. Muy interesante. En el vestuario, por supuesto, en la moda, en los edificios, en todo vemos historia, ¿no? Nos remite a épocas. Bueno, un dato, a mí investigando me pareció interesante colocar esto. Hacia el 1918, o sea, en la época que se dio la reforma, que ahora vamos a volver a la reforma, había en Argentina 5 universidades, porque uno dice, bueno, reforma universitaria, no tenemos que imaginarnos la cantidad de universidades que hay en este momento. Estamos hablando de 1918, y en ese momento, en 1918, estamos hablando de 5 universidades en Argentina, todas públicas. 3 de ellas pertenecían al gobierno nacional hacia el 1918. La de Buenos Aires, la de Córdoba y la de La Plata. Estas eran, hacia 1918, universidades nacionales que pertenecían al Estado Nacional. Y después había 2, de estas 5, había 2 que pertenecían a los estados en ese momento provinciales, hoy ya son también nacional, que es la de Tucumán y la del Litoral, la de Santa Fe. Como dice ahí, estas últimas 2 van a pasar a ser nacionales el 1921 y el 1922 respectivamente. ¿Tá? Entonces estamos hablando de 5 universidades, cuando hablamos en 1918, de 5 universidades, 3 de ellas nacionales y 2 provinciales. Un dato, ese es un dato, o sea, a mí me pareció interesante para ver un poco, a veces lo estadístico y los números ayuda a pensar también. Vamos a el manifiesto liminar, ¿sí?, del 21 de junio de 1918. A mí me parece muy interesante este manifiesto, ¿no? Publicado en la Gaceta Universitaria, que va a servir, como yo le decía hoy, de modelo también en otros lugares, y va a ser un puntapié también para que otras universidades en otros lugares de Latinoamérica también alcen su grito, ¿no? Miren qué interesante esto. Dice el texto a la izquierda: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada, la juventud dice, está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocerse la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Una de las partes del manifiesto, ¿no? Acá hay mucho. Acá hay mucho. La exigencia en la juventud, ¿no?, de exteriorizar el pensamiento propio, manifestar el pensamiento, hacerse cargo por medio del pensamiento. La participación en el gobierno. Esto después va a tener, a ver, la ley de educación universitaria, habíamos visto cuando vimos el capítulo anterior, en el 85, 1885, ya establecía parte de lo que va a ser el cogobierno y
parte de lo que va a ser la autonomía. Pero todavía, es más, cuando en ese momento histórico estábamos hablando de universidad, hablábamos de menos universidades incluso. Entonces, acá ya estamos avanzando, pero evidentemente los jóvenes universitarios tenían un lugar en la universidad, pero no el lugar que nos imaginamos hoy que puede tener, que tiene que ver con el cogobierno, con la participación activa en las decisiones, con esto de hacer ciencia. Si estamos hablando de la exigencia de salir de un modelo de universidad escolástica más bien represora en muchas cuestiones, con mucho autoritarismo, y está diciendo no solamente queremos ser escuchados y nos dejen expresar, sino también decidir. Entonces es realmente es un acto de revolución, de subversión, diríamos, ¿no? Que es dar vuelta al sistema. De cómo está, darlo vuelta. Por eso va a ser tan fuerte esta revolución. Acá tenemos algunas imágenes más. Fíjense allá arriba, en el frontispicio, abajo. Por supuesto, todos varones. La universidad era el ámbito de los varones. Todavía. Ese es un dato histórico. Hacen una fuerte crítica a la enseñanza enciclopédica, memorística, o sea, la enseñanza escolástica. Sí, para hacer ciencia y avanzar en la ciencia, el modelo escolástico no nos permitía avanzar. Entonces, es un modelo educativo que para los fines de una universidad no sirven. Sí, por lo menos en una época respondieron para ciertas carreras, porque cuando nosotros hablamos de universidad, hablamos de carreras como, por ejemplo, Derecho y Teología, que eran como las carreras universitarias. Si queremos empezar a hacer ciencia, una ciencia más con los nuevos métodos científicos y con el positivismo detrás, yo necesito salir de este modelo escolástico, si no, no puedo avanzar. Por eso dice, salir de hacer una crítica a la enseñanza enciclopédica y memorista, porque justamente lo que nos hace este método es mantenernos desactualizados y fuera, ajenos a la realidad social. Entonces, en esta revolución se van a levantar como tres grandes banderas, que ya estaban más o menos en la ley universitaria de 1885, pero ahora en el nuevo contexto eso va a revivir. La autonomía universitaria, que se va a lograr después, la libertad de cátedra y el cogobierno. Estas tres banderas son las tres banderas, más otras que se sumaron después, que van a ser la identidad de la Universidad Argentina. Bueno, saliendo acá, no cambiando de tema, pero yendo a otros datos, acá quiero mostrar algunas revistas, porque esto de las revistas va a ser una forma más popular de, podemos llamar así, promoción de la educación, de la crítica. Es una forma para llegar a más. La revista, como la radio, es un medio de comunicación mucho más popular, que abarca y llega más extensivo. Recordemos en la Edad Media y los primeros tiempos, o sea, la adquisición de un libro. ¿Sí? Los libros estaban en la biblioteca, eran pocos. Tener un libro en una casa era de personas con muchos recursos. Comprar, ni a la Edad Media, pero más adelante comprar un libro, tener un libro, era realmente gente de mucho poder, ricos. Tener una biblioteca montada en una casa era realmente de la aristocracia. Entonces, la revista va a empezar a ser el medio más popular para la promoción de la cultura y la educación, también para la crítica. Solamente voy a nombrar de las más antiguas, una fundada incluso por el mismo Sarmiento, entre 1858 y el 72, se va a llamar Anales de la Educación Común. Fíjense, la educación común va a ser un poco el título de la propuesta educativa. No vamos a detenernos en cómo trataba y qué trataba, pero por lo menos para conocer revistas, ¿no? Medios populares de promoción de la educación. El Monitor de la Educación Común, el modelo sarmientino de educación. Ahora, esta revista
hasta el día de hoy está vigente y está presente. Si no me equivoco, hasta el año pasado yo revisé en las páginas del Ministerio de Educación de la Nación, bueno, hoy ya no Ministerio de Educación, pero está presente, es decir, se puede adquirir las revistas, los últimos números, y hay un archivo. Sí, y esta revista fue apareciendo y desapareciendo. En la dictadura obviamente desaparecieron, pero la revista El Monitor de Educación Común es una revista más antigua en Argentina y que aún perdura. Por supuesto que fue modificándose en su estructura, en lo que ofrece, pero muy interesante. El Monitor. El Normalista, ya el título, entre 1887 y 1889, El Normalista, bueno, una revista que obviamente reproducía el modelo normalista. Bueno, quiero detenerme en esta revista que fue tan popular y fíjense cuánto tiempo duró. De 1919 a 2019, el 2019, o sea, un siglo, ¿no? En la revista de Constancio Vigil, va a estar presente. Yo recuerdo en primera persona la revista Villiquen y la otra era Anteojito, pero yo me voy a detener hoy en Villiquen. Eran revistas que servían para la formación, porque había contenido, se aprendía de las revistas. Además, eran revistas que estaban preparadas también para, me acuerdo, para hacer recortes y recortar y pegar en las carpetas, en los cuadernos, porque claro, nada que ver con lo que es hoy la adquisición de las imágenes. Pero esta revista que, imagínense, desde 1919 hasta el 2019, todo lo que pasó, todo lo que pudo reproducir por todos los gobiernos que pasó. Así que esta revista es parte de la historia de la educación argentina. Las imágenes, las tapas de estas revistas van a ejemplificar de manera gráfica muy interesantemente a cada época. Fíjense que acá tenemos el modelo, el guardapolvo blanco, el modelo de reproducción, el modelo memorístico, el de la repetición. Debo estar más atento en clase. Que esto era un modelo de repetir, ¿no es cierto? Cuando un niño se portaba mal, bueno, le hacía escribir 100 veces, ¿sí? La consigna. Pero acá como la trampita, ¿no? El palo con las tizas pegadas, entonces de una sola vez él puede escribir más. O sea, acá está denotando también la agilidad mental, la creatividad del niño para pasar una norma. Es fuerte esto. Villiquen, como dice, es una revista hija, es decir, nace a partir de la Ley de Educación 1420. O sea, estamos hablando, fíjense, en 1884 fue la Ley 1420 y esto está en 1919. Que promulgaba la educación, que promulgaba la obligatoriedad de la educación primaria. Y se aparecía en el marco de una política cultural que incorpora a los hijos de los inmigrantes al sistema educativo. O sea, esto de empezar también a formar a partir de la imagen. ¿Sí? A partir de la imagen. Bueno, ahí yo puse la fuente donde saqué de un blog muy, muy bueno. Un blog donde trabaja también sobre otras revistas. Las tapas son geniales. ¿Sí? Fíjense, el niño, el indígena. Encontramos dos tipos de niños, dice en el blog. El pobre y el niño benefactor. El beneficiado y el benefactor. El benefactor que también es la reproducción del estado benefactor. El niño pobre era frecuentemente huérfano, no tenía casa. Acá en la imagen del indígena, pero podía ser otro, ¿no? Estaba forzado a trabajar. Y el niño benefactor, que acudía a su ayuda cambiando la vida del niño pobre. Y esta cuestión de la limpieza, de la higiene, del otro sucio que había que higienizarlo, empecemos a conectar todo lo que dijimos anteriormente. Esto es una tapa de revista. Hoy eso, pero imposible imaginarse. En ese momento era una tapa, porque es una reproducción
de cómo se estaba, o sea, culturalmente, cómo se tenían en cuenta las cosas y sobre todo en educación en la sociedad. Observemos esa etapa. Y hay otras cuestiones más que se pueden sacar de acá, por supuesto. Voy a otra. El higienismo, el tema al guardapolvo blanco. Esto era muy, muy recurrente en la época. El niño que atiende al otro niño y que se preocupa por la higiene y el orden de niño a niño. El éxito de la revista, dice, residió en la heterogeneidad de intereses y matices de la infancia que intentó construir. Niños. A ver, ¿cuál es la imagen? ¿Qué es lo que propone? La imagen de un niño pulcro, limpio, de guardapolvos almidonados. Y por otro lado, chicos que se escapaban de la casa para jugar en el potrero, que soñaban con juguetes y comían golosinas. Como dos modelos de país. Dos modelos de niños, dos modelos de sujetos, dos modelos de educación, en definitiva, dos modelos de ciudadano. Me hace acordar a lo que representó Sarmiento en Facundo, Civilización y Barbarie. Es decir, ¿querés ser Facundo, representación del salvajismo, de la barbarie? ¿Sí? ¿O querés ser, ¿no es cierto?, el de la civilización. Bueno, fíjense cómo la dinámica cambió la época, pero seguimos en la misma representación. Dice, claro que siempre niños que iban a la escuela, mostrar al niño escolarizado, es decir, aquellos que se diferenciaban de los menores, que eran los niños pobres, los niños abandonados, los marginales, que transitaban el circuito calle-instituto. Entonces, ¿qué niño querés ser? ¿Qué niño la educación te propone que vos seas? Bueno, con esto vamos a cerrar este capítulo, ¿sí? Y bueno, les agradezco muchísimo. Sepan disculpar por ahí todo lo que por ahí se queda de lado. La verdad que son demasiadas cosas, muchos datos. Bueno, por ahí yo sé que por ahí doy un poquito más de vuelta en algunas cuestiones, pero como les digo siempre, estos no son videos cortitos para escucharlo en 2 minutos, para aprender en menos aún. No. Esto es para la reflexión, para hacer apuntes, para leer el libro, hacer sus propios apuntes, desarrollar más la inteligencia natural, ¿sí? Y bueno, y seguir aprendiendo, ¿sí? Yo estos videos ya lo hice, en el Play van a ver que hay videos sobre el mismo tema, solo que en ese momento yo no tenía el recurso en el 2020 para estar filmándome, que ustedes me vean mostrando o sea, no tenía una computadora, me agarró la pandemia, no tenía computadora para hacer esto que estoy haciendo ahora, y bueno, hice esos videos. Después, durante todos estos años, muchos miraron estos videos y me pedían los PowerPoint. Los PowerPoint son un dispositivo que yo hice que es personal, que es para mis clases, que yo casi no doy, si bien está en la descripción el link del video, de la lista de todos los videos. Quiero explicar que yo no daba los PowerPoint porque en realidad los PowerPoint que yo hice, que pueden ser también otros dispositivos, en ese momento no habían tantos, pero hoy por hoy se puede hacer con otros programas. Es más una síntesis personal para una clase que a mí me ayudó a hacer síntesis para dar la clase. Por eso me parece que eso lo tiene que hacer cada uno. Bueno, ahora le ofrezco un video explicando con la base del texto que trabajamos y el dispositivo visual. Pero invito a que cada uno lo haga por sí mismo, porque es una metodología de estudio en definitiva. Bueno, muchísimas gracias y deseo que sigan muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.